capítulo 10. Verso 13 al 21. Antes que termine el año, o lo estoy barajando eso, o a principios del 2024, quiero hacer una reunión importante con algunos hermanos y hermanas, básicamente los predicadores y predicadoras, todos los hermanos que de una u otra manera desempeñan un papel importante. Un día sábado reunirme con ellos, o un día viernes puede ser también, donde tenemos una conversación importante que tener, que demanda un poco más de tiempo, más de 1 hora, 2 horas, porque tenemos que analizar algunos aspectos importantes del trabajo del año 2023 y los desafíos que vienen para el año 2024. Entonces, como es esa reunión de tiro largo, entonces yo lo voy a esperar aquí con una oncecita a usted para que no se me desmaye en la reunión. Entonces ahí, mientras estamos tomando once, yo ahí le pego los machetazos que tengo que pegarle. ¿Le parece? ¿Sí? Que están contentos con esta reunión que voy a hacer. Bien, Romanos capítulo 10, les digo para que lo tenga presente cuando salga en la lista convocada, usted diga amén. Obviamente vamos a esperar los hermanos que trabajan fuera de Cabildo también, porque es importante, los hermanos que tienen algún cargo o son predicadores también. Del verso 13 al 21 dije. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Dios a través de su Santo Espíritu nos dé la gracia para poder conversar algunos minutos de esto que es tan importante que el Señor nos tiene el día de hoy. Dice el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Invocar, llamar, clamar, adorar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor. ¿Qué dice el verso 9 de este mismo capítulo? Un poquito más arriba dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el Señor, decir o confesar que Jesucristo es el Señor es decir que Jesucristo es Dios. Incluso, mejor dicho, que Jesucristo es nuestro Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo es su Señor, su Dios, será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De dónde toma esto el apóstol Pablo? De Joel capítulo 2. Si es rápido, vaya a Joel. Solamente tiene 3 capítulos Joel. De allí toma esto el apóstol Pablo. ¿Qué anuncia el profeta Joel? Es uno de los profetas menores. No es que sea menor de edad, sino que estos 12 profetas menores se les dice menores por la cantidad de escritos. Imagínense, Joel tiene solamente 3 capítulos. Hay profetas de los menores que tienen solamente un capítulo. ¿Ya? Menores no se refiere a que sea menor o de segunda categoría su mensaje, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, los profetas mayores se les dice que son mayores porque escribieron más tocante a Cristo. San Agustín de Hipona decía: el príncipe de los profetas se refería a Isaías, considerado el quinto evangelio, porque Isaías escribió 66 capítulos, los mismos libros de la Biblia. Joel 3, Nahum 1, ¿se da cuenta? Entonces, los profetas mayores, Isaías, ¿me ayudan? Jeremías, Lamentaciones, que es del mismo Jeremías, y Ezequiel y Daniel. ¿De qué habla el profeta Joel? El día o el gran día del Señor. El gran día del Señor. Y respecto a ese gran día, el arrepentimiento que los hombres debían experimentar. Y es en ese tenor que escribe el profeta su profecía y llama al pueblo a llorar y a clamar. Tiene abierto ahí Joel capítulo 1, verso 5, dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Verso 8. Llora tú, como joven vestida de cilicio,
por el marido de tu juventud. Verso 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también y la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Verso 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios. Verso 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Verso 15. Ay del día, dice Joel, el día del Señor, el día de la ira del Cordero, como dice Apocalipsis. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Como dice 1 Tesalonicenses 5:2 acerca del día del Señor. Capítulo 2. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, dice Joel. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Hablando del pueblo que iba a llevar cautivo al pueblo de Dios. Verso 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Verso 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar en pie frente a Dios en el día del Señor, en el día terrible? Verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Joel está llamando al pueblo a llorar, a gemir, a clamar, a convertirse antes de que venga el día de Jehová, ardiente como un horno. Verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
Verso 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios. Verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Está profetizando el profeta Joel. Cuando se cumple esto? En Pentecostés, Hechos capítulo 2. Verso 30, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes, todas esas señales son antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y aquí está el verso 32 que toma el apóstol Pablo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del día de la ira de Jehová. Dios nos salva por medio de Jesucristo. ¿De qué nos ha salvado? El hermano promedio que no lee mucho su Biblia, por no decir no la lee derechamente, va a decir: Dios nos salva del infierno, Dios nos salva del diablo, Dios nos salva de la condenación eterna. Esos son beneficios, esos son efectos. Pero Dios nos salva de Dios mismo, porque todo ser humano se va a tener que enfrentar al final de sus días, al final de su vida, con su Hacedor, con su Creador. Nadie, ningún mortal puede escapar a ese día. La cuestión es que usted y yo tenemos una paz tan inmensa, una seguridad tan grande de que ya no estamos enemistados con Dios, ya no somos enemigos de Él, sino que Dios, el creador de todas las cosas, que era nuestro enemigo, ya no es más nuestro enemigo, sino que es nuestro Padre. Cuando pasamos por Romanos capítulo 5, ponga Romanos capítulo 5, por favor, verso 1. Justificados pues por la fe. Justificado es lo mismo que decir salvado, ¿cierto? Justificado, una declaración legal que hace Dios. Este es justo, aunque sin serlo, pero es una declaración legal. Justo, ¿por qué? Porque la justicia de Cristo se nos ha sido imputada a nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el efecto inmediato. Cuando usted nació de nuevo, cuando yo nací de nuevo, cuando fuimos regenerados por pura obra soberana, monergista, como se dice, de nuestro Dios, por gracia y misericordia de Él, por medio de la fe, por acción del Espíritu Santo, al instante siguiente tuvimos paz para con Dios. Ya no fuimos más sus enemigos. Y al estar en paz con Él, cambió nuestra situación de la tierra al cielo, eternamente y para siempre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siga, pues, voy a tener que buscar aquí porque estoy aquí en Joel. Pues. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que mientras estemos en la tierra vamos a tener aflicciones, tribulaciones. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones, hermano? ¿Es porque Dios sea masoquista? ¿Acaso es como los dioses del panteón que mandaban
trueno, relámpago, lluvia, según los romanos y los griegos, que depende del humor de los dioses, es como le iba a ellos. No. ¿Cuál es el propósito de nuestras aflicciones? Es que a través de la prueba de nuestra fe y de las aflicciones, usted y yo podamos ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo usted va a demostrar amor a su hermano, a su prójimo, si no es en medio de una dificultad? ¿Sí o no? Gozo. ¿Cómo va a experimentar gozo? Que es distinto a la alegría, si no en el medio del problema y dificultad. Paz. Dame paz, Señor. Paciencia. Dame paciencia, Señor, dice la hermana. ¿Quieres paciencia? Muy bien. Aquí te mando un problemita para que te armes de paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Es manso usted? ¿Es dócil usted, hermano? Sí, mi pastor, mándeme al monte, a la llanura, al bosque impenetrable, al desierto abrasador. Sí. Pero nosotros somos cambiantes. A nosotros no nos nace la mansedumbre. Todo lo contrario, a nosotros lo que nos nace, lo que nos aflora, nos sale por los poros, no es la mansedumbre, es nuestra soberbia, porque eso es propio del ser humano, de la raza caída. Usted y yo somos humildes y mansos hasta cuando no tengamos problemas entre nosotros. Ahí usted muestra la hilacha, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Tan contento esta noche? Dios bendiga su palabra. ¿Qué más? Ya, voy a Romanos 5 mejor. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esta esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya usted y yo tenemos el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo no pertenece a Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ese aún con acento es todavía pecadores. ¿Es todavía pecador usted? ¿O está listo ya? Yo no creo, y lo he llevado a usted también a no creer a esa doctrina que no es bíblica, ¿cierto? Al perfeccionismo. Que va a llegar un momento de este lado de la eternidad, antes de que Cristo venga por nosotros en su segunda venida. No va a llegar el momento hasta que usted y yo, digamos, alcancé el 100% de la santidad. Eso nunca va a pasar, querido hermano en el Señor. Entonces, si un pastor le dice a usted, si un hermano le dice a usted, hermano, ¿es posible en esta vida ser 100% santo? Aunque se lo diga de rodillas, eso no es verdad. Nosotros vamos en un proceso. Porque ¿sabe cuál es el estándar para nuestra santidad? No es el hermano que está a su lado. Nosotros nos tendemos a comparar con el hermano del lado. La hermana se tiende a comparar con la hermana. No, nosotros tenemos que compararnos con el modelo
a seguir en la Sagrada Escritura. Y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. Tantas veces he recurrido a Efesios, ¿cierto? Pero es que Efesios, allí está todo lo concerniente a cómo tiene que ser una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Y Efesios capítulo 4 dice allí que el pastor está puesto para como un don dentro de los dones que ha derramado el Señor Jesucristo a la iglesia, porque constituyó primero a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para equipar a los santos. Esa es la labor del pastor, darle la palabra a usted, equiparlo a usted, discipularlo a usted, para que ya no seamos más niños fluctuantes, sino que podamos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, ese es nuestro horizonte. Dígame usted, ¿cuándo en esta vida vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Hay algún hermano que se atreva a decir, yo ya logré esa estatura? ¿Ya estoy a la estatura de la plenitud de Cristo? Eso no lo vamos a lograr nunca de este lado de la eternidad. Vamos en ese proceso. Pero eso, lejos de desanimarnos, alguien podría decir, pero si el pastor me está diciendo que nunca lo vamos a lograr, entonces, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué hacemos algo? No, todo lo contrario. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido regenerada, demuestra que es nueva criatura, perseverando en esta santidad, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no volviendo a la vida pecaminosa pasada, sino que comienza a vivir en novedad de vida, santificándose día tras día. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Joel está diciendo, convertíos, lloren, giman, antes que venga el día de la ira de Jehová. ¿Cierto? Ese es el llamado de Joel en sus 3 capítulos. Pero aquí Romanos 5 dice que Cristo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué logró Cristo? Lo primero que logró es ponernos en paz con nuestro Dios. Ya no estamos enemistados, hemos hecho las paces con nuestro Padre. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya hemos sido salvos de la ira de Dios. Ese problema está resuelto. Por eso, alabado sea Cristo, bendecido sea Cristo, honrado y adorado sea Cristo en esta tarde. Se da cuenta que aunque el Señor no le diera nada a usted, aunque igual el Señor nos da, se da cuenta que el verdadero problema ya está resuelto. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso dice Joel capítulo 2, verso 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Invocar, clamar, rogar, adorar el nombre del Señor. El Kyrios, Dios,
será salvo. La predicación del Evangelio es el medio dejado por Dios para salvar a los pecadores. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice el verso 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Se está refiriendo a la predicación del Evangelio. Dice el verso 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no hay predicadores y predicadoras que le prediquen el Evangelio? Vuelvo a decir, la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha dejado para que los pecadores se salven. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, 18, la gran comisión? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es una orden perentoria, no es una sugerencia. Si usted dice, querido hermano y hermana, que Jesucristo es su Señor, y al decir que Jesús es su Señor, es lo mismo que decir Jesús es Dios para mí. Si decimos que somos cristianos, debemos obedecer lo que Él nos está mandando y comisionando en las Sagradas Escrituras. Entonces este verso 19, cuando dice por tanto id, esa es una orden a usted. Hermano, hermana, no es una orden solamente al pastor con su esposa, sino que es una orden para toda la iglesia del Señor. Por tanto id. ¿Dice su Biblia ahí? A lo mejor es la Biblia mía solamente. Si no aparece este verso 19 en su Biblia, excúseme, pero muy probable que aparezca, ¿cierto? ¿Dice eso su Biblia? Por supuesto que lo dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. Dios quiere discípulos, más que oyente, más que simpatizante. Dios manda a hacer discípulos, discípulas. Un discípulo es un alumno que se sienta para ser enseñado en las doctrinas básicas fundamentales del Evangelio. Llámele como le quiera llamar usted: doctrinas de la gracia, doctrinas del Evangelio, el tulipán, lo que sea. Si nosotros no manejamos esas doctrinas básicas, vamos a predicar cualquier cosa, pero no es evangelio. Y a propósito, el tulip no se lo inventó Juan Calvino. Él estaba muerto muchos años cuando fueron resumidas estas doctrinas en el tulipán como una respuesta a los 5 puntos que planteaba el arminianismo. Infectado mucho por
el pensamiento de Pelagio, que básicamente decía él que el hombre sí puede salvarse solo, sí la gracia lo puede ayudar un poquito, pero el hombre estaba capacitado para ser bueno, no estaba infectado por el pecado original. Y la palabra del Señor dice totalmente lo contrario. Estos grandes hombres tomaron estas doctrinas, las hicieron más pedagógicas para nosotros, pero eso es todo teología paulina. Todo está en las cartas del apóstol Pablo. En las cartas universales de los demás apóstoles, por supuesto, también. Entonces, hermano, tiene que llegar un tiempo donde usted tiene que sentarse, ser enseñado en la doctrina, para que usted pueda presentar apologética, pueda presentar defensa del Evangelio. ¿Por qué cree en el Evangelio? ¿Por qué abraza las doctrinas que abraza? ¿Por qué es evangélico? ¿Por qué es cristiano? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Mire, y aquí hay un versículo que apoya la Trinidad. Bautizándolos en el nombre. ¿Cuántos nombres dice? En el nombre. Un solo Dios, ¿ve? Singular. Bautizándolos en el nombre, un solo Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Un solo Dios, pero subsistente en tres personas. Y el verso 20 dice, enseñándoles nuevamente. Insiste en la misma idea. Hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Porque un discípulo que no se deje enseñar, ¿qué clase de discípulo es ese entonces? Hermano, hermana, usted tiene que dejarse discipular, tiene que dejarse enseñar y tiene que venir a las instancias cuando se enseñe la palabra del Señor. Por eso hace bien en esta tarde estar aquí en la casa del Señor. Pero es importante que estudie la Biblia en su casa. Vea si este pastor va por la línea o me aparto o lo estoy engañando, sea como los hermanos de Berea. Y verá que todo lo que conversamos domingo tras domingo está sacado de la palabra del Señor, referencia tras referencia. Dice el verso 20, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán? Vuelvo al verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es una pregunta que hace el apóstol. ¿Cómo invocarán al Señor, por su Dios? Si no hay gente que les predique, si no hay predicadores, no hay predicadoras. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10? ¿Ya llegaron al capítulo 10, jóvenes? No, todavía no. Juan capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas.
es: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Pablo está preguntando en el capítulo 10 de Romanos: ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay interlocutores válidos para que les prediquen el Evangelio? ¿Cómo creerán? ¿Cómo vendrán? ¿Cómo se convertirán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice aquí la palabra del Señor en Juan 10, verso 3: y las ovejas oyen su voz, la voz del pastor, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Verso 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué maravilloso versículo, lo hemos leído tantas veces, hemos pasado por aquí, y es una seguridad tan grande. Aun quien venga tratar de convencerme, yo estoy seguro de que soy salvo, y mi salvación está segura porque depende de Cristo. Hubiera dependido de usted y de mí, la hubiéramos perdido al día siguiente de que somos salvos. Y yo les doy vida eterna, no temporal. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué palabra más tranquilizante? Esto es mejor que una póliza de seguro. Yo les doy vida. Mire, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué maravilloso. Qué seguridad más grande. Si usted ha nacido de nuevo, su salvación es segura porque está en las manos de Dios. Ahora, si usted está inseguro, si está salvo o no está salvo, oiga, no me gustaría estar en sus zapatos. ¿Sabe por qué? Porque el que no es nueva criatura, eso quiere decir que está perdido, está condenado todavía. Pero ¿para qué seguir en esa incertidumbre? ¿Por qué no aprovecha hoy? Mientras tanto se dice hoy en esta reunión, para que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, invoque el nombre del Señor para que sea salvo. Pero no queréis venir a mí para que vuestras obras sean descubiertas, dice el Señor. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz admirable. El hombre odia la luz para que sus obras o sus malas obras no sean descubiertas, reprendidas. Nadie se puede salvar sin escuchar la voz de Cristo. Absolutamente nadie. Pero esa voz no viene directamente desde el cielo, sino a través de los predicadores del Evangelio.
¿Me escuchó? Nadie se va a salvar sin escuchar la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie se va a salvar, absolutamente nadie se va a salvar sin escuchar la voz de Cristo. Pero la voz de Cristo no viene a través de una visión, de un éxtasis, sino que la voz de Cristo viene a través de los predicadores y predicadoras del Evangelio. Es a través de la predicación del Evangelio que sus ovejas oyen su voz. Un predicador puritano que predicó en el púlpito donde predicó Charles Spurgeon en Londres, John Stott escribe: el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, predica la paz mediante sus heraldos, sus predicadores, sus pregoneros. La predicación de la palabra no es un mero estudio bíblico. Es el medio a través del cual Jesucristo se hace presente y hace oír su voz a través de la voz del predicador. Un predicador es un heraldo, una predicadora es un heraldo, es un embajador. No viene a traer su mensaje, no viene a traer su parecer o su opinión. Su opinión es irrelevante. El heraldo, el embajador, viene a hablar delante de Dios y de parte de Dios, como lo dice 2 Corintios capítulo 5. No se preocupe por la hora, si nos queda algo en el tintero, lo dejamos y lo retomamos el próximo domingo. 2 Corintios, capítulo 5. (18 al 20). Tomo del 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Querido hermano predicador, predicadora, somos embajadores. Evaluemos y valoremos la misión que tenemos. Si decimos: Jesús es mi Señor, Jesús es el Kyrios, Jesús es Dios, Jesús es mi Dios, somos embajadores. Estamos siendo discipulados, somos embajadores del reino, somos embajadores del Rey. Valoremos este trabajo, esta misión que nos ha dado el Señor. Dice el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mis ovejas oyen mi voz, pero Cristo, el pastor, va a hablar y sigue hablando por intermedio de los predicadores, por intermedio de sus embajadores. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Como que si, mire, ¿quién es el ofendido? Dios es el ofendido. Como que si Dios rogara por nosotros, sus embajadores: vengan, reconcíliense con Dios.
Reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Los predicadores somos mensajeros, somos maestros, pero sobre todo somos embajadores. El mensaje que entregamos no es nuestro mensaje. Por eso todo predicador y predicadora, y especialmente los pastores, tenemos esa presión del deber de predicar el evangelio, anunciar el mensaje, dar la palabra, no saltarnos si el verso es duro de oír, de escuchar y va al choque, como decimos nosotros, confrontacional. Bueno, tenemos esa misión de predicar la palabra del Señor tal cual está. Porque el predicador es un mensajero, sí, es un maestro, sí, pero sobre todo somos embajadores. Es aquel que ha sido oficialmente llamado y comisionado para hablar en nombre de su Señor y a nombre del gobierno y con la autoridad de su Señor. Dice el verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya usted y yo hemos sido enviados. No voy a volver atrás a Mateo capítulo 28 del 18 al 20, cuando el Señor nos entrega la gran comisión. No solamente fue a Pedro, no solamente fue a los 12, sino que usted y yo estamos comisionados, hermano. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí en esta noche? A ver, levante la mano los discípulos y las discípulas del Señor. Poquitito. ¿Y los demás? Dios nos ha entregado una gran comisión. Vayan, id. Es una orden. Usted va a tener que rendir cuenta de su mayordomía. No es algo del pastor. Es algo de la iglesia. Dice el verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ya fuimos enviados. Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Pues bien, hermano, usted debe de guardar. No como así en un libro viejo cuando guarda una flor, cuando le regala el pololo y la flor se pone seca. No guardar así, sino que guardar es poner por obra, practicar. Usted debe practicar lo que se le enseña domingo tras domingo. No es un acumular conocimiento intelectual, teológico. ¿De qué sirve si usted no lo lleva a la práctica? No avanzamos prácticamente nada así. Segunda de Corintios capítulo 2, 17. Pues, dice Pablo, no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Detengámonos un minuto en este versículo y nos daremos cuenta lo importante que es. Mire, hermano, hermana, le voy a decir una cosa.
No todos los varones están llamados para predicar aquí en el altar. Van a haber hermanos que nunca van a subir aquí a predicar porque no es para todos. Dios reparte dones como Él quiere. Yo veo en los jóvenes algunos prospectos. Tengo que cuidarlos, enseñarlos. Unas veces me han dejado sorprendido. Digo yo, oh, este muchacho tiene pero mucho futuro. A la próxima se han mandado una frase que para el olvido. Están aprendiendo. Están aprendiendo. Pero hay varones que nunca van a llegar, hermanas que nunca van a llegar ahí a la mesita porque el Señor reparte dones como Él quiere. Pero predicar el evangelio en la calle, evangelizar, es tarea de todos nosotros, no de algunos. ¿Me explico? ¿Se entendió? Llegar aquí no es para todo varón. Dios deposita en algunos dones de maestros, de profesores, ¿cierto? De pastores, predicadores, maestros, evangelistas, gloria a Dios. Pero hay algunos que nunca van a llegar a abrir la Biblia y predicar la palabra. No es para todos. Pero en cuanto al evangelismo, estamos todos llamados a entregar las gratas nuevas de salvación, evangelizar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Volvamos al verso 17. Pues no somos, dice Pablo, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Yo no puedo domingo tras domingo pararme frente a ustedes y falsificar la palabra de Dios, engañarlos, sobarles el lomo, entregarle solamente bendiciones, bendiciones, bendiciones y augurarle muchas bendiciones y prosperidad económica y mandarlos para la casa. Yo le estaría haciendo un grave daño a ustedes. Sería un falso pastor. Lo estaría engañando y lo estaría guiando a todos fuera del camino. Por eso miremos el peso de este versículo. Dice Pablo, no somos como muchos, no pocos, sino que muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad. Cada varón que se pare aquí tiene que predicar con sinceridad. Porque está hablando de parte de Dios y delante de Dios en Cristo el Señor. Como lo hace su pastor en esta noche, le habla con toda la sinceridad de parte de Dios y delante de Dios. Es importante que el discípulo entienda que tiene que ser enseñado en todas las cosas, en todo lo que es concerniente a la doctrina del Evangelio. Ser reprendido, ser exhortado. Oiga, hermano, yo no tengo ningún problema en felicitarlo a usted cuando hace una buena labor dentro de la iglesia, no tengo ningún problema. Pero así como usted está deseoso, dispuesto a recibir las felicitaciones, usted también tiene que estar dispuesto cuando se equivoca a ser corregido. Pero eso no nos nace a nosotros. No nos nace, ¿cierto? Entonces, no somos como muchos que medran falsificando la palabra del Señor, sino que hablamos con sinceridad, porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Y es el mensaje de Dios. El embajador no habla su parecer, el embajador no habla su opinión. Su opinión es irrelevante. Lo importante es el mensaje que le manda a decir su Señor.
Los predicadores hablamos de parte de Dios y delante de Dios. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Los predicadores somos embajadores que traemos las palabras de paz a los enemigos de Dios. Verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ya estamos enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Dónde está eso? En Isaías capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. La predicación es pregonar como heraldos del Señor Jesucristo. Pero dice el verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías capítulo 52, verso 7, dice, cuán hermosos son los pies cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. El Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Dios hace escuchar su voz a través de sus predicadores, de sus embajadores. Aquí dice Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de sus predicadores. Vienen anunciándole el Evangelio a Israel. Y dice el verso 16 de Romanos 10, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque también Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y eso lo dice Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y encontramos acá de que no todos obedecieron al Evangelio. Sin embargo, Dios actuó distinto con usted y conmigo. Depositó a través de su Santo Espíritu esta gracia y esta fe para poder creer al Evangelio. ¿Qué pasó con la mayoría de Israel? Aun cuando al futuro un remanente de Israel será salvo. Pero aquí dice el verso 16 que no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Hablando del Salmo 19, así como el sol sale y recorre, está hablando de la revelación general que cuenta como un libro grande la gloria de Dios. Así el Señor les llevó el Evangelio a los judíos por todos los rincones donde ellos estaban, pero fueron rebeldes. Por eso dice Pablo, ¿no han oído? Sí, oyeron. Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también digo, verso 19, ¿no han conocido? Sí, conocieron,
Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con pueblo insensato os provocaré a ira. Si no hubieran entendido el evangelio, no se hubieran puesto celosos. Y ellos, cuando vieron la masiva conversión de gentiles, partiendo desde el Pentecostés para adelante, y cuando predica Pedro, 3.000 se convirtieron. Después 5.000, ellos, los judíos, debieron haber entendido. ¿Se les predicó el evangelio? Sí, oyeron. ¿No han conocido? Sí, conocieron. Entendieron, pero fueron rebeldes. Por eso dice el Señor: os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, aludiéndolo a usted y a mí. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Verso 20, 21 y termino. E Isaías dice resueltamente, esto está en Isaías 65, del 1 al 5, no voy a ir allá por cuestión de tiempo. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Usted y yo no buscábamos al Señor. Israel fue rebelde, pero Dios dice: yo los voy a provocar a celo a ustedes con un pueblo insensato, con un pueblo que no es pueblo. Yo los voy a provocar a ira. E Isaías dice resueltamente que dice Dios: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ni usted ni yo preguntábamos por el evangelio, ni usted ni yo preguntábamos por el Señor. Dígame usted, ¿cómo fue hallado Dios por los que no lo buscaban? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo se logró eso? Está hablando de la predicación a las naciones. Fui hallado de los que no me buscaban. Dios, a través de la predicación de sus predicadores, de sus embajadores, un día llegó a usted y se cumplió este pasaje de Isaías: fui hallado de los que no me buscaban. Pero tuvo que haber un instrumento que le predicó a usted, y usted escuchó la voz de su pastor y se cumplió en usted. Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y usted sigue a su pastor. Tiene que existir la predicación del evangelio. Tiene que existir la predicación de la palabra. No es por un sueño, no es por un éxtasis. Esa es la forma que ha dejado Dios. La predicación del evangelio, la locura de la predicación del evangelio. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hubo un instrumento que le predicó la palabra a usted. Hubo un instrumento que le predicó el evangelio a usted. Termino. ¿Es embajador de este reino usted? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo escuchará este cabildo? ¿Cómo escuchará su familia que no conoce al Señor? ¿Cómo van a invocar si no hay quien les predique? ¿Es usted un predicador? ¿Es usted una predicadora? A lo mejor nunca va a llegar a predicar aquí al púlpito, porque esto está reservado para los que Dios tiene ya en la mira, los tiene señalados. Pero la evangelización, la predicación a la calle, la predicación en nuestra universidad, en el trabajo, en su barrio, en su núcleo familiar, usted tiene que desarrollarla. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer sus hijos? ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor su familia si el predicador está con la boca cerrada? O somos embajadores o tenemos vergüenza. ¿A cuánto es un gran desafío? ¿Para cuánto es un gran desafío
tomar una Biblia y un himnario y salir a la calle a predicar. Sí, pero mi pastor, es que ese no es don, es que ese... Discúlpeme, estoy diciendo que aquí van a haber posiblemente varones que nunca van a llegar aquí, porque no es para ellos esto. Pero el predicar, el evangelizar es para todos nosotros. Así que no me venga a decir que yo no tengo el don de predicar. No. ¡Id! Esa es la orden. ¿Cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Para cuánto es un gran desafío salir a la calle con un Biblia y himnario? Porque ¿sabe? ¿Por qué se avergüenza? ¿Por qué se avergüenza, hermano, hermana, joven? Porque es un desafío para nosotros, ¿cierto? Porque está machacándose nuestro ego. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de nuestro Señor? De aquel que murió por nosotros en el altar de la cruz. El que logró la reconciliación con Dios y ya no estamos enemistados con Él. Por favor, qué importantes somos, gusanos con corbata. Háganse ver. A los que les da vergüenza, háganse ver. No por un psicólogo, háganse ver por la palabra del Señor, por el Señor. Y cuando les toque predicar acá, sean más humildes para la próxima. Yo los provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, le dice a Israel. Nosotros no preguntábamos por el Señor, como dice Oseas. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Termino. Vaya por favor a Romanos capítulo 1. Bueno, terminamos Romanos, no, volvimos a Romanos 1 de nuevo. Romanos capítulo 1, verso 14 dice, Pablo se consideraba así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No era deudor de Dios, porque nunca vamos a pagar nuestra salvación. Es un regalo, es un don por gracia, inmerecido. Pero ¿por qué dice Pablo a griego y no griego, a sabio y a no sabio soy deudor? ¿Qué les debía a Pablo? ¿Qué les debía? Les debía el evangelio. Hermano, hermana, usted y yo somos deudores de nuestra familia que no conoce al Señor, de este cabildo. ¿Qué les debemos a ellos? Este gran tesoro que tenemos, les debemos el evangelio. ¿No ve que ellos están muertos? ¿No ve que ellos están en tinieblas? Sin embargo, nosotros tenemos la luz del evangelio. Bien, coristas, pueden empezar a subir. Demos gracias al Señor por su palabra. Oremos al Señor.